¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Razón y Fe, un espacio auspiciado por la carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad Udabol. Un saludo a todos los estudiantes universitarios de nuestra carrera que van ingresando sábado tras sábado para poder disfrutar del contenido que estamos logrando hacer aquí, gracias a todo lo que el Señor está permitiendo que se pueda alcanzar. Esta noche vamos a tener un programa especial, como todos los sábados, hablando de las distintas teologías. Hemos estado con una serie donde hemos entendido muchas temáticas tan básicas para cualquiera que quiera incurrir en el mundo de la teología. Pero también hemos tenido algunas temáticas que han tenido que hacer un paréntesis en todo el desarrollo porque iban surgiendo preguntas, ¿no? Entonces, este programa es para todo eso, así que bienvenidos a todos nuevamente, a todos los que nos siguen fielmente sábado tras sábado. Queremos poder colaborar un poquito más al pueblo de Dios con un poquito más de conocimiento, de guía y de todo lo que esté en nuestro alcance. Por eso es que nosotros tenemos como Razón y Fe invitados más que adecuados para las temáticas que nosotros tocamos, así que vamos a tocar el día de hoy algo acerca de la teología, pero algo es un fenómeno que está pasando en nuestros días y en nuestro tiempo, que son las redes sociales y también las plataformas digitales, donde se ha dado este debate teológico desde distintos puntos y distintas aristas. También el pueblo evangélico tiene presencia en estas plataformas digitales y también en las redes sociales. Y para eso he querido invitar a nuestro querido hermano Cristian Izquierdo a que comparta este espacio con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido, Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás, Jessy Prado? Dios te bendiga. Es un privilegio poder participar de este programa que das a las personas, a los hermanos en la fe. Y bueno, me siento muy honrado por estar aquí para compartir con todos ustedes. Dios los bendiga igualmente. Muchas gracias, Cristian. Tal vez puedes hablarnos un poquito más de ti, ya que va a haber muchos que sí ya te siguen porque tienes presencia en las redes sociales, estamos siguiendo tu trayectoria, estamos viendo cómo estás abordando cada vez más espacios y el Señor está permitiendo que tú crezcas aún más, ¿no? En cuanto a las redes sociales y las plataformas digitales. Pero también detrás de todo esto hay un ministerio que Él está realizando. Así que nos gustaría conocerte más, sobre todo a los que están ahora en la audiencia, a la comunidad universitaria, a todos los fieles seguidores del programa Razón y Fe. Bueno, claro que sí. Pues, a ver, actualmente tengo un bachiller en teología en el Instituto Bíblico de Buenos Aires, con una especialidad de historia de la Reforma. Y actualmente estoy estudiando teología de forma autodidacta. O sea, lo que me enseñaron estoy profundizando los puntos. Siempre es importante eso. O sea, no solo quedarte con lo que te enseñan, ¿no? Sino tú mismo, de una forma autodidacta, profundizar en esos puntos hasta llegar a ver si es que realmente existe el libro que te dijeron, ¿no? Entonces, pero antes de eso, como para de repente decirle un poco más sobre mi persona, en ese sentido de su pregunta, bueno, todo nació primeramente por un conflicto que como joven yo he tenido, ¿no? Al ver de repente, desde adolescente, que los testigos de Jehová tocaban mi puerta y que también la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tocaban mi puerta y me traían una versión de Jesucristo, pero de una forma distinta, ¿no? Para los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios, sino es un ángel, y para los mormones, tú puedes tener más de 2 o 3 mujeres, como lo enseñaba Joseph Smith, ¿no? Ahora la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ha dividido en 2, como lo sabemos. Pero bueno, en resumen, y que el ángel morón y reveló toda una serie de cosas, y que la gente de raza negra es producto de una maldición de Dios, como les... Entonces todas esas cosas me confundían cuando yo era adolescente, y yo no sabía qué responder, ¿ya? Y es como que uno de joven entra, si es que de repente no tienes esa preparación, en una especie de, no de crisis, sino de preguntas. Algunos jóvenes dicen, ¿por qué hay tantas divisiones? Me aparto del evangelio, mejor no congrego, porque al final todos son movimientos que cada uno te da su propia versión. Pero la realidad es que cuando comenzamos a estudiar teología, nos damos cuenta que la posición correcta es la cristológica, ¿no?
y que siempre lo ha creído la cristiandad, que Jesucristo es Dios, desde los apóstoles hasta el cristianismo actual, que por lo menos la iglesia evangélica en su sana doctrina lleva, comprobado por el estudio teológico. Eh, y nunca me voy a olvidar, para resumir ya por qué de repente me metí a fondo a la teología. Una vez tuve a la edad de 16 años una discusión con un testigo de Jehová que me decía que él no iba a hacerle una transfusión de sangre a su mamá y su mamá estaba a punto de morir. Y yo le decía, ¿por qué? Si tu mamá va a morir. Y me decía, porque en mi iglesia está prohibido las transfusiones de sangre. Y eso me chocó tanto, hermana, de verdad le tengo a los 16 años, escuchar de mi compañero del mismo colegio que me diga eso, me chocó tanto que yo dije, acá hay algo mal, ¿no? ¿Cómo podemos dejar que nuestra madre se muera desangrada en la cama de un hospital solo porque nuestra religión nos dice que no le demos sangre? ¿Por qué no ir a la escritura y comprobar si es cierto? Y así comenzó mi curiosidad de la búsqueda de argumentos sólidos para o defender la vida, defender el evangelio, defender a la iglesia evangélica. Termino diciendo que cuando encontré el versículo bíblico donde dice que nosotros tenemos que entregarnos, así como Cristo se entregó por su iglesia, no, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para mí ese fue el argumento más que suficiente para decir que si Cristo al entregarse por su iglesia derramó sangre, y la Biblia me dice que así debo yo entregarme por mi prójimo, está totalmente justificado y hasta bíblicamente que puedo derramar sangre si se trata de salvar la vida y más si se tratara de mi madre, ¿no? Entonces, desde ese momento es como que decidí estudiar más la Biblia para no dejar que nadie me engañe y obviamente no permitir que ese tipo de pensamientos hagan que una persona se muera, ¿no? Como este ejemplo que le he dado, ¿no? Eso podría ser el por qué comencé a estudiar y pues bueno, ¿no? Por qué ahora hacemos defensa de la fe como la gente lo viene viendo en una escala un poquito más amplia, ¿no? Para comenzar, podría decirle eso. Muchas gracias, hermano. Y yo sé que muchos de los que te están escuchando en este momento han tenido esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad? Unos me dicen esto, otros me dicen aquello, pero creo que ahí está la respuesta. Pero ¿qué me dice la palabra? ¿No? ¿Qué es lo que me dice la palabra a través de los autores que tienen un tiempo, un espacio, un contexto en el que escribieron el mensaje de la Biblia, inspirados y llenos por el Espíritu Santo? Entonces, creo que es algo que nos identifica a muchos de aquellos que hemos decidido estudiar más allá, ¿no? Y poder imbuirnos un poquito más en el mundo de la teología. Ahora sí, quiero hacerte una pregunta que les hago a todos los invitados que pasan por Razón y Fe. ¿Tú qué le dirías a las personas que quieren, a pesar de tener oportunidad de hacerlo, porque en este tiempo hay muchas oportunidades, a pesar de tener la oportunidad de hacerlo, se abstienen de querer estudiar teología? ¿Por qué crees que lo hacen? ¿O qué les dirías a ellos? Que dicen, no, eso es una pérdida de tiempo, el espíritu la letra mata, el espíritu vivifica, y bueno, un montón de argumentos que nos dan, ¿no? Que a veces el estudiar la palabra te puede confundir y muchos otros argumentos que dan. ¿Qué les dirías a esos hermanos y a esas personas que se abstienen a pesar de las oportunidades que puedan tener? Ok, yo lo que les diría no es algo que viene de mí, ¿no? Yo lo que les diría es lo que la misma Biblia dice, ¿no? El apóstol Pablo nos recuerda, creced en la gracia y en el conocimiento, dice, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por vuestros pecados. Pero nota algo, ¿no? Que Pablo le habla a una iglesia que ya había sido justificada, que ya había conocido que Jesús es Dios, y no les dijo, listo, quédense ahí porque ya son salvos, ¿no? Obviamente Pablo no está hablando de crecer en tu justificación, ¿no? No está hablando en crecer, sigue haciendo cosas para que seas salvo. Pablo estaba siendo muy claro, ¿no? En que nosotros como cristianos tenemos que anhelar crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque si no, caso contrario sería de que yo ya conozco a Cristo, no necesito que nadie me enseñe nada, ¿no? Y ahí es donde surge justamente los movimientos sectarios. O si no surge un movimiento sectario, surge una persona llena de orgullo,
Y si no surge una persona llena de orgullo, aunque indirectamente el tercer ejemplo que voy a poner, de hecho lo tiene, surgen esas personas que nunca congregan a la iglesia porque dicen que ya conocieron a Jesús y no necesitan que nadie les enseñe más. Entonces, tenemos acá tres problemas, ¿no? Con las personas que no quieren conocer o de repente no quieren estudiar, porque teología es sencillo, teología simplemente es el estudio de Dios. ¿Y cómo un cristiano estudia al Dios judío cristiano? Pues por medio de la Biblia. Entonces, teología simplemente es estudiar la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para los cristianos, eso es teología. Y debe ser, un pan común de vida normal y hábito para todo cristiano. La teología no es algo para ricos. La teología no es algo para personas en grandes eminencias. Todos somos teólogos, como decía Archie Sproul, ¿no? Todos somos teólogos. De hecho, Archie Sproul sacó un libro llamado Todos somos teólogos, porque quería hacer énfasis justamente en la necesidad que nosotros como cristianos tenemos tenemos y necesitamos para crecer más en el conocimiento de Cristo, para que justamente, y lo voy a resumir ahora, no pasen estos tres ejemplos que le di. Las personas que no congregan por creer que ya lo saben todo, y no necesitan que nadie les enseñe. Segundo, eso produce orgullo y falta de humildad. Y tercero, personas así crean su propia secta, donde te dicen lo que ellos creen de Jesús, pero no se dejan corregir por nadie. Y ahí es donde salen pues movimientos como los que niegan la divinidad de Cristo, o movimientos de los que te dicen que lo que vino al mundo fue Dios en un cuerpo que no era humano, ¿verdad? Y su propia interpretación, pero no quieren ser enseñados. Y lamentablemente es así como nacen las sectas, de gente que no quiere aprender, de gente que se encierra en su orgullo y de gente que dice, yo no necesito que tú me enseñes nada, yo lo sé todo, así que ahora voy a enseñar. Y lamentablemente esos problemas suceden cuando no se quiere conocer más de Jesucristo o no se quiere ser una oveja y o uno no quiere pasar su proceso de discipulado. Lamentablemente ocurren esas cosas, hermana Jess. Muchas gracias, hermano Cristian. A mí lo que me sorprende es lo siguiente. Cada vez que hago esta pregunta a distintos invitados, es como que la respuesta se enriquece aún más, pero se llega al mismo punto. Hay mucha importancia en el que un cristiano tome seriamente su fe y por ende se prepare y quiera conocer más de ella. Así que gracias por la respuesta, hermano. Y vamos con la siguiente, que prácticamente va por ese lado. Si estamos aconsejando a los hermanos que puedan ya no, ¿cómo te podría decir?, rechazar tanto el conocimiento teológico, tal vez sería bueno que también les expliquemos un poco la importancia de la teología. Creo que en tu respuesta también tocaste algo de eso, pero que podríamos medir en alguna manera la importancia de la teología, cómo es que afecta a la vida del cristiano y cómo es que afecta a la iglesia en general. Sí, por supuesto. En la iglesia en general afecta a nivel de sectas. Hoy en día, lamentablemente, desde el año 1900 en adelante, el aumento de las sectas ha crecido. Nosotros teníamos solamente 3 vertientes desde la Reforma, ¿sí? 3 vertientes sólidas. Teníamos a los anabautistas, teníamos a la Reforma y teníamos a la Iglesia Católica. De estas 3 vertientes, después de la Reforma, y eran pocas, descubrimos que habían luego menonitas, luego descubrimos que habían, esos ya no son, yo voy a hablar directamente de las sectas, no voy a hablar de las posiciones evangélicas históricas. Acá está totalmente descartada el movimiento de la iglesia luterana, de la iglesia metodista wesleyana, de los bautistas, tanto particulares como generales, del movimiento de Simons Menons. Está descartado obviamente también la iglesia presbiteriana de los puritanos, que generalmente promueven la enseñanza de Juan Calvino, y por ixo y por desarrollo histórico también voy a descartar a la iglesia pentecostal, porque dentro de la iglesia
pentecostal o de la denominación pentecostal, hay hermanos que realmente sacan en adelante el estandarte de Cristo a nivel teológico. Tenemos muy buenos teólogos pentecostales, ¿sí? Entonces, descartando este grupo de denominaciones evangélicas históricas, nos encontramos que a partir del año 1900 o un poco más, un poco menos en sí, recapitulando desde el 1800, ¿verdad? El nacimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no me voy a poner a explicar todo ello. Luego el nacimiento de los adventistas, el nacimiento acá en Perú, mucho hay esto de los israelitas del Nuevo Pacto Universal, que creían que Ezequiel Ataucusi es un ser humano que nació en Arequipa y iba a resucitar al tercer día. Decían que era el segundo Cristo que ya había venido. Tenemos el movimiento Hare Krishna. De hecho, tengo una amiga que se suicidó, que se botó del Sheraton. Acá en Perú hay un hotel llamado Sheraton, y ha promovida por eso. Y fue una noticia a nivel nacional. Y lo digo como ejemplo, sí, para que se entienda lo peligroso que son las sectas. ¿Por qué digo que son peligrosas que son las sectas? Porque incurren en esta raíz de problema, en la raíz del problema de que yo no necesito que tú me enseñes, yo me voy a poner a enseñar, sin nunca tener estudios básicos. Si yo digo de teología, puede que vuelva a sonar un poquito, solo para los académicos. Es que es la realidad. Cuando tú estudias la Biblia, estás haciendo teología. Cuando tú ves a una señora del mercado leyendo su Biblia en su puesto de frutas, ella está haciendo teología. ¿Por qué? Porque está estudiando la palabra de Dios. Todos somos teólogos. El problema no es estudiar la Biblia. El problema es no dejar que te enseñen. El problema que tenemos muchos, por lo cual después caemos en sectarismos o en unirnos en una secta o formar nuestra propia secta, es que pretender creer de que lo que estamos leyendo y nuestra interpretación personal debe ser esa, y nadie nos puede corregir cualquier interpretación que tengamos, y no nos importa si está bien o está mal. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido sobre esto, ¿no? Cuando una persona lee que Jesús le oraba al Padre, puede concluir Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque le está orando al Padre, ¿no? Es un ejemplo bíblico que estoy poniendo. Y dicen, y por lo tanto yo concluyo que Jesús no es Dios porque le oraba al Padre y el Padre está arriba y Jesús no es Dios. Es muy fácil concluir en eso si es que no te dejas instruir por otra persona, que te puede enseñar luego que no es que Jesús está dirigiéndose a otro Dios siendo el Dios, sino que te va a explicar la Trinidad, por ejemplo, ¿no? Algo que la mayoría de las sectas no conocen, y por eso caen en ese error de creer que Jesús estaba dirigiendo a alguien que era otro Dios, siendo el Dios, porque no conocen el dogma de la Trinidad, tres personas en una sola sustancia divina, o una sola sustancia preexistente eternamente en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo, triada perfecta de una sola sustancia de poder. Entonces, si no conocemos eso, vamos a caer en esos errores. Termino con esto. Por eso considero importante el estudio de la teología a nivel de iglesias, por los continuos iglesias que ven. Por ejemplo, yo acá estoy en Pucallpa y acá a unas cuadras hay una iglesia mormona, y muy bonitos, ¿no? Ellos hacen muchas obras sociales, pero una cosa son las obras sociales y otra cosa es la doctrina intrínseca que propiamente enseña cada movimiento, ¿no? Y eso es lo que a veces no conocemos por no estudiar teología. Eso es lo que podría responder. Así es. Yo rescato como dos cosas de todo lo que me dijiste. Rescato tres. De hecho, aquí hemos concluido que todo aquel que empieza a estudiar su Biblia concienzudamente y responsablemente está haciendo teología, ¿no? Todo cristiano que se compromete con su fe va a estudiar de esta manera la Biblia. Otra cosa que rescato es que sí, hay cosas que te van a ayudar a distinguir una secta, y justamente es algo que tú decías, el hecho de que piensan que ellos tienen toda la razón, de que son los únicos que tienen la verdad absoluta, sin embargo no se dejan corregir o ni siquiera ponen en duda lo que
tal vez a través del filtro de la palabra, ni siquiera es la verdad que ellos creían, ¿no? Y claro que sí, es importante que nosotros conozcamos la verdad para identificar la mentira. Entonces, muchas gracias por esa intervención. Es un acto de humildad en sí Sí, mismo, porque el que quiere estudiar teología es porque reconoce que lo que está entendiendo de la escritura de repente puede ser eh, más enseñable él, ¿no? De repente yo quiero aclarar más, de repente, entonces humildemente aceptas yes. lo que la misma Biblia dice, ¿no? Que lo iba a constituir maestros. Pero cuando rechazamos los maestros, estamos rechazando también la Biblia, que dice que los iba a constituir justamente para no tener malas interpretaciones propias. Totalmente. Y en cuanto a esto de la teología, su importancia y todo lo que nosotros podemos distinguir a través de conocer por lo menos algo del mundo de la teología, ¿cómo ves esto en las redes sociales hoy en día? Porque después del boom en la pandemia, por ejemplo, ¿qué pasó? Muchos no nos podíamos congregar en nuestras iglesias, ha habido muchos que no sabían cómo reaccionar a este fenómeno, prácticamente nos encerraron en nuestras casas de la noche a la mañana y muchos quedaron en crisis. Entonces, las redes sociales y las plataformas digitales fueron una manera de poder mantenerse, ¿cómo se podría decir? Hasta en comunión con otros hermanos. Pero a la vez, en este tiempo, lo que hemos visto es el surgir de varios personajes dentro de las redes sociales y las plataformas digitales en cuanto a la teología, ¿no? Si te das cuenta, en ese tiempo ha sido el boom de los predicadores, de los teólogos, de los apologistas, de todos los bandos. Entonces, ¿tú qué opinas? Este fenómeno de la teología en las redes sociales, porque hay mucha gente que, por ejemplo, decían, yo antes de la pandemia era, qué sé yo, neopentecostal, ponele, pero al escuchar a cierto pastor, ahora estoy dudando y me voy a ir a otro lado. O había cristianos convencidos de su fe, pero escucharon a algún predicador por ahí que les vendió lo de las raíces hebreas y ahora han seguido esa tradición. Entonces, pero si te das cuenta, ha sido este fenómeno que ha ocurrido después de lo que pasamos a nivel mundial. Entonces, esto de la teología en redes, creo que es algo que ya no se va a ir. Tenemos que tener claro eso. Ya no se va a ir, porque las plataformas digitales y las redes sociales son un instrumento el día de hoy, ¿verdad? Pero ¿tú qué opinas de que haya teología en las redes sociales? ¿Es beneficioso? ¿Es peligroso? ¿Podemos encontrarle un término medio? ¿Es aconsejable? ¿Qué podrías ver de este fenómeno en cuanto a la teología en particular? Claro. En cuanto a la teología, yo considero muy necesario, porque responde también a una necesidad indirecta de continuos ataques que han provenido desde las mismas redes sociales en contra de la iglesia evangélica, ¿verdad? Hoy en día tú simplemente abres quieres ver un video por YouTube y sale un anuncio, ¿no? Yo soy el hermano El del Águila, yo soy la hermana no sé qué, y somos de la iglesia de Jesucristo. Entonces, desde ahí ya indirectamente, hasta por publicidad, te están bombardeando con cosas. Pero algo más objetivo y profundo sería el mismo ataque que hacen a la iglesia evangélica, ¿no? Te vas a YouTube, te vas a Facebook y encuentras a un sacerdote, podríamos decirle, católico, diciendo que los evangélicos inventaron el diezmo, o diciendo que los evangélicos usan el diezmo para el que no le da, los botan de sus iglesias, ¿no? Y cuando tú has estudiado teología, obviamente, te sientes indignado, ¿no? Al ver cómo por las redes sociales que antes lo utilizábamos, pues, qué sé yo, para ver escuchar alguna música o ver algún video, ¿no? Ya de repente se transformó en un lugar donde directamente la iglesia evangélica está siendo acusada de ser ratera, de que votamos a la gente si es que no diezma, de que los pastores son unos ladrones, y que la iglesia, y que solamente en la iglesia católica está la verdad, y que somos unos sectarios, y que somos unos herejes, y que somos
y hasta se pronuncian con palabras peyorativas, ¿verdad? Que no voy a repetir. Cuando tú te encuentras con este tipo de ataques por las redes sociales, yo creo que se ha vuelto una necesidad vital responder. Y esto ocurrió antes incluso de la pandemia. Por ejemplo, uno de los canales más antiguos que existen en las redes sociales de apologética es el canal del pastor Eduardo Gutiérrez. Él ya hacía apologética desde antes de la pandemia, aunque de repente, soteriológicamente, él lo ha manifestado, ¿verdad? Él está entre los calvinistas y arminianos y respeta a ambos. Yo lo que rescato mucho de él es la defensa que siempre ha hecho a los ataques que muchos curas han hecho. Otro de los canales que me impresionó mucho por el contenido objetivo y directo a la médula fue el canal del hermano Salvador Barragán en México. Yo cuando conocí a Salvador Barragán, yo tuve un periodo donde yo lo apoyé a él. Estuvimos con él 2 años, yo apoyándole a su canal. Y lo hacía de corazón. Hasta ahora sigo haciéndolo de corazón, cada vez que él me invita o cada vez que hago un video en mi propio canal de YouTube. ¿Pero por qué? Todo esto fue incluso antes de la pandemia, porque los ataques comenzaron antes de la pandemia a salir por YouTube y a salir por Facebook. Claro que todavía no éramos conocidos y nuestro propósito de repente tampoco era el ser conocidos, ¿no? Nuestro propósito era por lo menos de 1 o 2 que nos miren, sepan que hay una respuesta bíblica, sepan que hay una respuesta en la escritura ante las mentiras que lamentablemente nosotros sí consideramos, y esto lo voy a decir con todo el respeto y con toda la educación que merecen nuestros amigos católicos, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la madre de todas las sectas, ¿sí? Entonces, simplemente nosotros nos vimos en la necesidad de responder. Y para terminar con la pregunta que usted hizo, en el tiempo de la pandemia, como que el tema se convirtió mucho más relevante, ¿no? Porque las personas al no poder congregar a la iglesia tuvieron que necesariamente estar más pendientes de las redes sociales y por consiguiente darse cuenta de que había este tema sobre la mesa. Católicos hablando mal de los evangélicos y nosotros los evangélicos respondiendo a las mentiras que decían. Un ejemplo, para terminar, como cuando un personaje llamado, voy a poner de ejemplo, ¿no? Pero es la realidad. Luis Toro decía que nosotros expulsamos a las personas de nuestras congregaciones porque les demandamos el diezmo de forma obligatoria. Esto es falso. No existe ninguna iglesia evangélica de ninguna denominación que pide el diezmo de forma obligatoria y expulse a sus miembros por no hacerlo. Sin embargo, la Iglesia Católica en 3 concilios aprobó de que quien no dé el diezmo de forma obligatoria sea excomulgado de la Iglesia Católica. Esto lo hizo en el concilio de Trullo del siglo V, esto lo hizo en el 4º concilio de Letrán y esto lo volvió a hacer en el concilio de Trento. Entonces yo no digo, si ellos de forma conciliar y afirmado por sus propios papas sí aprobaron que la gente sea expulsada de la iglesia por no diezmar obligatoriamente, ¿por qué nos vienen a echar la culpa a nosotros de algo? Y justamente ahí yo veo necesariamente la respuesta teológica, ¿no? Ustedes están mintiendo y nos están acusando de algo que nosotros, por medio del estudio bíblico y la evidencia histórica, les podemos demostrar que son ustedes los que incurrieron en esto y ahora nos están difamando. Entonces, yo veo simplemente yo veo más que necesario estar presentes en las redes, porque hoy en día la gente está pendiente de las redes y con pandemia o sin pandemia, esto es un flujo que ya ha empezado y no se va a detener hasta que Dios lo permita, ¿sí? Hasta que Dios lo permita. Sí, totalmente de acuerdo. Y en este sentido, nosotros podemos ver entonces que hay una suerte de una teología sana en las redes, en las plataformas, que nosotros podemos distinguir justamente con lo primero,
con el haber entendido y estudiado por lo menos bases teológicas, para poder ir a las redes y a las plataformas digitales y poder discernir cuál sí nos puede edificar o cuál no. Incluso para poder hacer refutaciones y apologética necesitamos estas bases teológicas, sobre todo para meternos en el mundo de las redes sociales y las plataformas digitales. Yo el otro día veía un video en TikTok, entonces yo lo primero que hice fue, a ver, ¿quién sabe más de este tema? ¿Lo sabe Eder Miranda o el profe o el tío Pacheco? Entonces, los etiqueté a los dos. Y el creador de contenido me respondió, ¿acaso tú no tienes la capacidad de poder dar tu opinión? Entonces yo les respondí, yo puedo dar mis opiniones, pero yo prefiero que lo enseñe un maestro experto en esto para no seguir proliferando subjetividades en las redes sociales y seguir desinformando a la gente. Entonces fue esa mi respuesta, porque yo sé que hay personas mucho más capacitadas para dar respuestas objetivas en las plataformas digitales. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Como en las plataformas digitales y en las redes sociales uno puede dar justamente eso, su opinión, bueno, pues las opiniones sin una buena base teológica o sin un argumento sólido, sin un estudio por detrás, se vuelve solamente en eso, en desinformación y en subjetividad en las redes. Y lastimosamente mucha gente se queda con eso, ¿no? Y es el caso que vemos, por ejemplo, en muchos apologistas que en vez de informar, desinforman, ¿verdad? Utilizan más las citas, utilizan más la historia, moldean los argumentos a su conveniencia. Y eso es justamente porque falta una sana teología para reflejarla y difundirla en las plataformas digitales y en las redes sociales. Entonces, sí hay un peligro, tú podrías decir, ¿no? Y creo que lo hemos dejado muy claro. Hay una necesidad, la hay, pero también hay un peligro, ¿verdad? ¿Cuál sería, tú qué crees que sería lo más peligroso de Ok, la teología en las redes sociales o en las plataformas Ais- digitales? aislarse solo, aislarse solo. Porque habíamos hablado justamente de eso, ¿no? De que, ok, esta es mi posición, tal vez no soy católico, pero ahora yo voy a responder a los católicos, pero de todas maneras me aíslo, ¿no? Y no me trato de unir con los otros apologistas que están haciendo lo mismo. Yo veo ese peligro porque cuando tú quieres hacer tu propia ponencia de defensa de la escritura, pero no estás dispuesto a unirte con otras personas que ya están haciendo eso, ya lo estaban haciendo eso, o lo están comenzando a hacer, puedes caer en lo mismo que hemos dicho, ¿no? Crear tu secta, pero ahora a nivel cibernética, ¿no? Y ha ocurrido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, espero que no se vaya a ofender, no lo voy a nombrar, pero hay un llamado pastor en Venezuela, que le para haciendo la guerra a los calvinistas, ¿sí? Yo soy arminiano, pero considero que los calvinistas son mis hermanos, y es por eso que hicimos la alianza evangélica, para que se vea esa unión y no esa particularidad de cada uno, ¿verdad? Porque si nos particularizamos con nuestros propios puntos de vista, podemos caer en lo sectario. Entonces, voy a poner como ejemplo a una persona que para atacando a los calvinistas, algo que ni siquiera los arminianos viven haciendo, ¿no? Y los que pues ya lo hacían, pues han entendido de que ese no es el propósito de la apologética ni de la teología, porque nuestros hermanos calvinistas han sido los pioneros en la hermenéutica, eh, y en muchas doctrinas sanas para la iglesia, ¿sí? Y yo lo digo como arminiano sin ningún problema. Pero volviendo al punto, no podemos ser apologistas aislados, no podemos ser apologistas y con nuestro propio caballo, ¿no? Tenemos que unirnos y es por eso que hemos hecho una alianza con personas como Gabriel Asaf y Benjamín, que están en Argentina, y Jonathan Ramos, que se está integrando. Él es filósofo, pero ahora se ha dado cuenta de la necesidad y el error que está teniendo Roma, y ahora antes como que estaba medio como queriendo a dónde irse, pero ahora está dándole duro a Roma porque se da cuenta de que se están pasando de la raya con esto de que quieren bendecir a parejas del mismo color. Usted me entiende, ¿no? Y bueno, y muchas cosas más. Tenemos
amigos en Venezuela como Winston Medina, que es calvinista. En México está Salvador Barragán, está Edgar Pacheco, ¿sí? Que se ha levantado fuertemente Edgar Pacheco por su testimonio y por la forma tan prolija en la que puede hacerte llegar un mensaje, y eso es muy importante también, la forma en cómo uno comunica una idea es muy importante, y yo rescato mucho eso de él, y de Salvador también su conocimiento. Eh, Costa Rica o Puerto Rico, que me perdone mi hermano Carlos Veloz, eh, ahí tenemos también, y en Perú pues estamos acá, ¿no? Y todos nosotros, no porque nos creemos mejores que los demás, sino porque justamente queremos evitar que la gente se crea mejor que otro y forme su propia secta cibernética. Nos hemos unido en una alianza para evitar dos cosas: que la Iglesia Católica siga diciendo que esos evangélicos están divididos, y dos, para no ser nuestro propio, eh, para no caer en nuestro propio error de crear nuestra propia secta cibernética, criticando a todo el mundo, y creyendo que nosotros tenemos la verdad infalible, ¿no? Atacando incluso a los mismos evangélicos, ¿no? Por esas razones lo hicimos, para que se vea la unidad y que la apologética nos podamos entre todos reforzar, ¿sí? Eso es lo que yo veo, el peligro que se corre por las redes sociales, cuando uno solo quiere independizarse y hacer las cosas sin unirte a los demás, o reconocer humildemente que de los demás también puedes aprender, ¿no? Yo veo ahí mucho peligro por cuando uno se particulariza o se singulariza por las redes sociales. Así es, muchas gracias, hermano. En cuanto a esto de las redes sociales y las plataformas digitales, ¿qué podríamos decir acerca de cómo identificar una buena teología, ¿no? O al menos algo que te edifique en todo este mundo de las redes sociales y las plataformas? Porque nosotros sabemos que es un mundo, puedes encontrar mensajes de todo para tu conveniencia, a pedido, ¿cómo se podría decir? A pedido como si fuera una petición a la carta. Puedes encontrar de todo en las redes sociales, pero nosotros tenemos que tener parámetros, porque aquel que no se alimenta bien, pues tampoco va a tener unos buenos resultados. ¿Cómo podríamos identificar en las redes sociales y las plataformas digitales una buena teología? Ok, no hay manera de identificar una buena teología si es que la persona que está buscando esa teología buena a priori no conoce, ¿no? ¿A qué teología buena? Por ejemplo, vamos a suponer que un testigo de Jehová se mete a las redes a buscar una buena teología, va a buscar canales de los testigos de Jehová, ¿no? Yo creo que para meterse a buscar una buena teología, yo creo que esa persona tiene que empezar antes de buscar por internet a alguien que le enseñe, tiene él humildemente que por lo menos ya tener no estudios profundos ya, ni doctorados, ni especialidades en teología, pero por lo menos que tenga el interés de abrir su Biblia y leerla, ¿no? Porque cuando la persona que va a ver un canal de YouTube no estás con la Biblia, todo lo que de repente ese youtubero te va a decir, tú vas a decir, uy, qué interesante, mira la cantidad de suscriptores que tiene, mira, es hincha de River, mira, qué agraciado, creo en todo lo que dice, aunque vaya en contra de la Biblia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el peligro también de dejarnos arrastrar por la fama que de repente un youtuber puede tener, más que el contenido bíblico que en sí mismo ese youtuber o transmisor de contenido, creador de contenido, es la palabra correcta para este caso, te está manifestando. Y el ejemplo perfecto de esto, con el perdón de Santiago Alarcón, es Santiago Alarcón, ¿no? Una persona que te habla de su conversión, dice que él se convirtió al catolicismo por la Eucaristía. Y en un diálogo que tuvo conmigo, yo le dije, ¿qué es la Eucaristía? No, yo no sé, yo solo soy un youtuber, me dijo, yo no conozco, me dijo. Y luego yo digo, pero entonces, si no sabes qué es la Eucaristía,
¿Cómo pues llegas a decir que te hiciste católico por razones de la Eucaristía cuando no tienes ninguna razón de qué es la Eucaristía? Entonces, es un oxímoron ese argumento. Y ahí vemos la falta de preparación. Entonces, volviendo al punto, para ir a canales de YouTube y tratar de buscar un canal donde se te esté enseñando buena teología, tienes que ir preparado con tu Biblia en la mano, porque todo lo que el creador de contenido teológico te va a transmitir tiene que estar escrita en la palabra de Dios. Si te encuentras a un Richard Meléndez hablándote de que María fue asunta al cielo, pero si eso no está escrito en la palabra de Dios, tú no tienes por qué estar escuchando a ese creador de contenido. Si tú te encuentras a un Santiago Larcón hablándote de que el pan comienza a sangrar en la misa y las hostias sangrantes, pero eso no está escrito en la palabra de Dios, tú no tienes por qué seguir escuchando a ese creador de contenido. Si tú te encuentras en YouTube o en Facebook a una persona de que te dice de que, pues bueno, ¿no? Aparte de Jesús, María también fue libre del pecado, pero eso contradice Romanos 5:23, que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y encuentras también una contradicción a la Biblia, tú no tienes por qué seguir consumiendo ese contenido. Por eso yo recomiendo, para evitar ese peligro, que cuando vayamos a escuchar a una persona que pueda dar sus impresiones, ya sea evangélico, ya sea evangélico, porque ahí también tenemos algunos bravos, ya sea evangélico o ya sea católico, tenemos que tener nuestra Biblia para cotejar si es que lo que están ellos transmitiendo realmente está escrita en la palabra de Dios. Si no está escrita en la palabra de Dios, o lo que es peor, si contradice la palabra de Dios, yo creo que humildemente tenemos que reconocer, por más fama que tenga esa persona, por más llamativo que sea su canal, ¿verdad? Que nos están dando una mala enseñanza. Sí, totalmente de acuerdo, hermano. A mí me pasó una vez que cuando recién estaba empezando a escuchar mensajes en YouTube, prédicas y todo, yo me acuerdo que sí, hacía ese ejercicio de como no podíamos congregarnos, entonces para mí era una suerte de poder tener mi Biblia a la mano y estudiar con el que me estaba enseñando. Y me acuerdo que fue un pasaje de Ezequiel, que estaba muy mal citado, ni siquiera decía eso Ezequiel. Ahí es cuando empecé a tener un poquito de, a ver, ¿qué pasa aquí? Voy a oler, tal vez se equivocó, pero no, realmente citaba a priori, no a priori, sino a propósito, mal Ezequiel para poder corroborar su propia doctrina. Y yo entendí eso justamente por eso, porque yo veía lo que el exponente me estaba diciendo, quería corroborarlo con lo que decía en la palabra. Entonces, me pasó. Ahí fue cuando ya tuve un poquito más de dudas de cómo llevar adelante este ejercicio de consumir contenido en las redes. Sobre todo en ese tiempo era para mi edificación y para mi sustento espiritual, ¿no? Ya que no podíamos ni congregarnos. Pero me pasó eso. Y yo vi y empecé a ver más de sus prédicas y me di cuenta que sí, manipulaba versículos para poder direccionarte a su propia doctrina o a su propio pensamiento. Entonces son cosas que pasan, hermano. En cuanto a esto, entonces, ¿usted qué podría recomendar? A ver, para ya ir terminando. ¿A quiénes tal vez usted podría recomendar en las redes sociales que nos puedan enseñar justamente teología, ¿no? Claro, Teología, mira, ¿qué podemos aprender? primeramente, y esto no lo voy a decir por soberbia, como algunas personas que pertenecen a movimientos que no son evangélicos, así nos denominan. Esto realmente lo hacemos por humildad, porque el que reconoce maestros está siendo humilde, está diciendo, lo que yo conozco no es algo infalible y por lo tanto ya no necesito que nadie me enseñe. Cuando tú aceptas sobre ti maestros es porque estás reconociendo que puede ser moldeable. Todavía la escritura puede enseñarte y transformar algunos conceptos o preconceptos que de repente no lo tenemos en claro. Y cuando nosotros tenemos esa actitud de reconocer que hay personas que ya han tenido su experiencia con Dios, su caminar con Dios, sus años con Dios, sus estudios teológicos, y que van en congruencia con lo que dice la Biblia, tenemos que humildemente reconocer que Dios instituyó maestros de los cuales idóneamente podemos aprender. Si nosotros no reconocemos esto, es una clara evidencia de que en nuestra vida como cristianos
solo hay orgullo, solo hay egocentrismo y solo hay eso de, y solo hay falta de humildad. Pero el que tiene humildad reconoce que todavía puede ser enseñable o reconoce que todavía hay algo que se puede conocer, que uno puede aprender de la palabra de Dios y fácilmente puedes escuchar a alguien con más experiencia. Yo primero recomiendo libros de teología sistemática, y recomiendo leer mucho a Charles Holt, recomiendo la teología de Louis Berkhoff, recomiendo también la teología de Joel Owen, pero específicamente hablando de canales de YouTube, por la experiencia sólida y argumentativa que he visto, voy a yo recomendar algunos canales por honor y por respeto que merece, pues es una de las primeras personas con las que comencé a hacer apologética por internet. Quiero recomendar el canal de mi hermano Salvador Barragán de México. Él lleva años haciendo apologética. Es uno de los más duros en la apologética, aunque él es muy callado, aunque de repente él no sea tan, como lo vemos, ¿cómo lo puedo decir sin que suene feo, no? De hecho, es una virtud que él tiene. De repente, aunque él no sea mucho de ponerse a bromear con la audiencia, ¿no? O de repente hacer un meme, ¿no? Pero él es muy duro, él tiene mucho conocimiento. Él tiene mucho conocimiento y quiero honrar ese conocimiento diciendo, recomendando que vean al canal del hermano Salvador Barragán. En segundo lugar, recomiendo el canal de Edgar Pacheco. Él, aparte de tener mucho conocimiento, transmite, ¿no?, las emociones que siente la gente y pues hace todo algo dinámico donde el pueblo evangélico se sienta a gusto de verlo, ¿no? Y es muy bueno, es muy bueno. De hecho, hay algunos videos que he tenido el privilegio de hacerlos con él, refutando las citas falsas de Richard Meléndez, por supuesto, que hasta ahora ya van a pasar 3 años y todavía no nos la da. Otro canal importante que recomiendo es el de Néstor Díaz, Teólogo Responde. Es muy bueno, sus respuestas son muy teológicas, académicas y centrados en la ortoteología. Y de hecho es un maestro, es muy elocuente al hablar, al igual que Edgar, y tiene también bastante conocimiento. Otro tercer canal que yo puedo recomendar es el canal de, iba a decir Católicos por Convicción, iba a decir. Y otro canal que voy a recomendar para los evangélicos que quieren estar al tanto de la teología es el canal de Cristianismo Inteligente, entre paréntesis Cristian Izquierdo, que es el mío. Yo no suelo subir muchos videos al día, pero cuando subo un video me gusta darlo con evidencia patrológica, evidencia histórica, porque considero yo que una evidencia hablan más que 1000 palabras, ¿sí? Y más cuando es un documento de la misma Iglesia Católica. El canal de el hermano Carlos Veloz, él suele hacer mucho lo que es la impresión de algo, y siempre es bueno, ¿no? Porque es como que él está con el pueblo, comunicando la impresión que también el mismo pueblo tiene de determinada información, y tiene buenos debates también. Para no menoscabarlo, porque él fue el pionero de todo esto, al pastor Eduardo Gutiérrez. De repente, él hable de muchos temas, ¿sí? Él hable de muchos temas, pero hay que reconocer la trayectoria que tuvo, ¿sí? Él cuando ataca al papado, lo hace de una forma muy sólida. Yo rescato específicamente ese material de su canal. Cuando habla en contra del papado, lo hace de una forma muy sólida. Más allá de repente, si es que hay algunos videos que de repente yo no considere como que, bueno, me voy a reservar hasta ahí los comentarios sobre ello, pero por honor a él recomiendo también el canal del pastor Eduardo. Otro canal es donde hay una críticas y conocimiento objetivo, es el de Leonardo Mendoza, Unidos en la Fe. Recomiendo este canal. Recomiendo el canal también del doctor Enuel, ¿sí? Él es un doctor en teología y que de una forma pastoral
le habla a las personas. No lo vemos en conflictos, no lo vemos mucho debatiendo. Verdad, de todos él es el que menos debate, porque él cuando enseña lo hace de una forma pastoral. Él te enseña teología, pero de una forma pastoral. Nosotros por ahí enseñamos a la gente teología debatiendo, ¿no? O de repente, gracias, haciendo una réplica, ¿no? A algún video. Pero yo recomiendo el canal del doctor Enuel si es que quieres aprender teología, no por medio de un debate, sino por medio de una presentación pastoral. Recomiendo mucho el canal del doctor Enuel. Y si es que por ahí me estoy olvidando de otro canal, hermanos de la Alianza, recomiendo el canal de Mensajero Cristiano y de Gabriel Asaf, porque Mensajero Cristiano es como que te da lo calientito que está pasando ahorita en el Vaticano, ¿no? Si Michael Jackson se convirtió al cristianismo, ¿no? Él lo resucita y te dice, miren, se convirtió. Entonces, él tiene lo último del acontecer tanto católico como evangélico, por eso su canal es un canal de noticias cristianas, pero no pierde tampoco el sentido apologético, porque también de alguna manera defiende la fe evangélica. Y de nuestro hermano Gabriel Asaf y de nuestro hermano Benjamín, que están en Argentina. Y recomiendo el canal de Jonathan Ramos también, que últimamente está defendiendo mucho la fe desde el lado de la reforma, y creo que es importante que hayamos despertado ese león que estaba un poco adormilado, ¿no? Es lo que yo podría, si hay alguno que no me, les pido perdón, pero estos son los que por ahora en el momento me vienen a la mente como prioridad, para que puedan tener un buen contenido teológico y bíblico y centrado. Muchas gracias, hermano Cristian. Y quiero que terminemos con esto. Aquí hay muchos de la audiencia que son creadores de contenido, hay muchos en la audiencia que son líderes cristianos, que son pastores de iglesias y sobre todo personas que se han interesado en la teología. ¿Qué responsabilidad tendría el cristiano, con esto terminamos, en las redes y plataformas digitales? No ir más allá de lo que dice la Escritura. Esa es nuestra gran responsabilidad, porque a veces cuando nuestro canal crece y a veces cuando nuestro canal pues se vuelve, la gente nos sigue ya no tanto por cómo comenzamos, sino por el mismo apogeo y por la misma fama que de repente tenemos, ya cualquier cosa que decimos, ya la gente lo absorbe, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en que si sabemos que ya somos influencia, esa es la palabra correcta, no quiero decir influencer, pues los influencers son los que es son los que bailan, ¿no? Nosotros hacemos teología, carambas. Entonces, como teológicamente ya tenemos influencia sobre la gente, hay que tener cuidado de no ir más allá de lo que está escrito, porque por ser influyentes con la gente, de repente por ahí se nos puede escapar alguna apreciación a la vida personal de alguien. Y como evangélicos no estamos llamados a hacer eso teológicamente, ¿no? Yo siempre he tenido un dicho y no lo voy a cambiar. Yo si he abierto un canal de teología es para hablar de teología. No para ponerme a hablar de la vida personal de nadie. Si por ahí en el camino habré tenido algún tropiezo, ese tropiezo me enseñó a volver, a saber cuál es el sentido de mi canal, y es defender con la Biblia los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de la verdad. Entonces, ese sería yo que soy creo que el más jovencito de todos, pero comprendo que si somos influencia, a no irnos más allá de la escritura, porque todo lo que decimos la gente lo va a absorber a medida que vayamos creciendo. Así nos vamos a mantener en esa sana doctrina que todos queremos a las finales, ¿no? Para defender más que nunca y más que necesario hoy la iglesia evangélica, que está siendo muy atacada por Roma y por distintos grupos que no pertenecen a la iglesia evangélica y que están en contra también de la iglesia evangélica, aunque no sean católicas, las cuales ya son sectas, ¿no? Porque niegan a Jesús como Dios y porque son capaces de dejar que su madre se muera desangrada de sangre por no darles una transfusión, ¿no? Entonces yo considero eso peligroso, y lo que hacemos ahora necesario
para seguir defendiendo lo que está escrito, ¿no? No ir más allá de lo que está escrito. Eso Así considero es. como un ejemplo. Así es. Si bien tenemos la oportunidad de poder crear contenido, tenemos que ver muy bien con qué corazón lo estamos haciendo y con qué intenciones, ¿no? Y mientras hablabas, yo me acordaba de 1 Timoteo 4:16, que dice, no, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, a la vez que nosotros tenemos la oportunidad de hacer contenido, también tenemos una responsabilidad. Así que animarnos a todos los que están en la audiencia, que alguna vez han sentido la necesidad de enseñar algo que tal vez otros no lo enseñan y que tú sabes que puede beneficiar al pueblo de Dios, o responder algunas causas que van en contra del cristianismo, defender nuestra fe, pues estamos en todo nuestro derecho de hacerlo con el previo conocimiento, ¿no? Como sé que la mayoría de los que están aquí en la audiencia lo tienen porque se han interesado de poder formarse en institutos, formarse en universidades, su estudio mismo en las iglesias, ser autodidactas. Muchos de los que están aquí en este espacio son personas que tienen una curiosidad y un deseo ferviente por llegar a la verdad y poder enseñarla. Así que todos tenemos oportunidad, pero también tenemos responsabilidades. Animarnos a todos los que están aquí, de la comunidad universitaria, de la Alianza Evangélica, que siempre nos están apoyando sábado tras sábado. Agradecerles una vez más por haber quedado con nosotros hasta el final del programa y muchas gracias, Cristian, por haber aceptado mi invitación. Este es un espacio que estamos empezando poco a poco, con preguntas muy básicas, con muchos conocimientos que tal vez para la mayoría son nuevos, pero queremos aportar nuestro granito de arena también al pueblo evangélico, justamente haciendo esto, un buen contenido con responsabilidad y conciencia, ¿no? Sobre todo porque tenemos que dar cuentas un día al que de verdad es dueño de todo. Entonces, seamos cuidadosos con todo eso. Muchas gracias, Cristian. Tal vez unas palabras de despedida. Recuerda que aquí está la comunidad universitaria de la carrera de liderazgo pastoral y también muchos miembros de la Alianza Evangélica y Pueblo de Bolivia. Así que, por favor, tus palabras finales para toda Primeramente, nuestra audiencia. gracias, estimada Jessie. Primeramente, un saludo a toda la gente de Bolivia, a la comunidad de los seminarios evangélicos que vayan a ver este contenido. Un saludo para la Alianza Evangélica. Cada vez nos unimos más porque vemos la necesidad de que en la unidad realmente está la fuerza entre nosotros que amamos la Escritura y la defendemos. Y pues agradecido por la invitación de Jesse. Este programa está saliendo el día sábado, ¿sí? Está saliendo el día sábado este programa. Yo quiero invitarles a el domingo, o sea, mañana, que estás viendo esto, vamos a estar con el teólogo Responde, con Néstor Díaz. Él va a estar moderando un debate sobre el primado de Pedro, ¿sí? Últimamente, el Vaticano ha sacado un documento donde prácticamente está diciendo que el poder jerárquico ya no solo de Pedro, sino es para todos. Eso tumba dos bulas papales y tumba una encíclica dogmática y tumba el Concilio Vaticano I, pero ya explicaremos por qué. Y pues vamos a tener un debate sobre esto mañana, a los cuales a todos los interesados están invitados. Se va a transmitir por el canal de Néstor Díaz, Teólogo Responde, y vamos a tener un debate con un católico que quiere defender todavía que el poder absoluto le pertenece al pontífice romano, ¿no? Entonces vamos a llevar la antítesis, porque la iglesia evangélica no es que ahora, sino que siempre ha predicado que el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, quería extender esa invitación, pero nuevamente agradecerte, Jesse, por este tiempo. Yo creo que fue necesario explicar la necesidad de la teología por las redes sociales. Hoy más que nunca es muy necesario. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo sábado con otra temática importante, Dios mediante. Gracias a todos los que nos han acompañado. Hasta la próxima.